Hola chicos, en el ejercicio número 3 del curso de trigonometría del tema de ángulos trigonométricos nos dice lo siguiente. En el gráfico adjunto calcule la suma del máximo y mínimo valor entero que le corresponde a la medida del ángulo θ. Para que nosotros podamos calcular el mínimo o el máximo valor de cualquier ángulo, en este caso, como estamos hablando de ángulos trigonométricos, tenemos que tener en cuenta que todos los ángulos que estén presentes en el esquema tienen que tener un mismo sentido. En este caso nos damos cuenta que 4θ menos alfa, que es un ángulo obtuso, tiene sentido antihorario. El ángulo θ menos alfa tiene un sentido horario y el ángulo alfa menos θ tiene un sentido antihorario. Entonces, como les dije inicialmente, todos los ángulos con el que vamos a trabajar tienen que estar en un mismo sentido antes de formar nuestra ecuación o desigualdad. Entonces, para este caso, para este problema, nos damos cuenta que el único que tiene diferente sentido es el ángulo θ menos alfa. Nosotros vamos a pasarlo al sentido antihorario para poder trabajar todos los ángulos que nos dan en un mismo sentido. En este caso, habíamos dicho inicialmente en los videos anteriores que cuando cambiábamos de sentido o de orientación al ángulo trigonométrico, el signo de dicho ángulo cambiaba. Es decir, si inicialmente era θ menos alfa, ahora va a ser alfa menos θ. Ahora sí puedo trabajar y puedo formar mi ecuación o desigualdad. En este caso una desigualdad, ¿por qué? Porque quiero calcular el valor mínimo y el valor máximo del ángulo θ. Bien, ahora vamos a analizar el mínimo y el máximo valor para mi desigualdad. Nos damos cuenta que el ángulo 4θ menos alfa es un ángulo obtuso, pero por sí solo no podría armar una desigualdad. Tendría que necesariamente eliminar el ángulo alfa para poder calcular el mínimo valor o máximo valor del ángulo θ. En este caso, podemos sumar con el segundo ángulo que tengo por aquí, alfa menos θ, y nos damos cuenta que la suma de estos dos ángulos trigonométricos es mayor que 90, pero menor que 180. Entonces, siguiendo esa regla, vamos a armar nuestra desigualdad. Decimos lo siguiente, decimos que el ángulo de 90 grados es menor que la suma de 4θ menos alfa más alfa menos θ, y esta suma a su vez es menor que 180 grados. Menor que 180 grados. Ahora nos damos cuenta que tenemos el ángulo alfa en negativo y en positivo, por tanto se pueden eliminar, ¿no? Se pueden eliminar. Se van los dos alfas y me queda simplemente en la desigualdad lo siguiente. Me va a quedar por aquí 90 grados menor que 4θ menos θ, y esto a su vez menor que 180 grados. Bajo 90 grados menor que 3θ, y esto a su vez menor que 180 grados. Ahora pasamos a dividir el 3 o entre 3 toda la desigualdad. Aquí me va a quedar 30 grados, va a ser menor a θ, y esto va a ser menor a 60 grados, ¿no? Y de aquí ya podemos deducir cuánto vale el valor mínimo del ángulo θ y el valor máximo del ángulo θ, ¿verdad? Entonces el valor mínimo sabemos que va a ser mayor que 30. Como me dicen el valor entero, entonces el mínimo valor que va a tomar el ángulo θ será 31 grados y el máximo valor será 59. 60 no puede ser, ¿por qué? Porque tiene que ser menor, no dice menor igual. Si hubiera dicho menor igual, tomaría el ángulo 60, pero como es menor que 60, entonces el máximo valor entero que puede tomar θ es 59. El ejercicio nos está pidiendo la suma, tanto del máximo como del mínimo valor entero que le corresponde a la medida del ángulo θ. Por lo tanto, nuestra respuesta final va a ser la suma de θ mínimo más el valor de θ máximo. Esto reemplazamos 31 grados más 59 grados
y nuestra respuesta final será 90 grados. Por lo tanto, nuestra clave será la clave A, ¿no? La clave A. Listo, chicos, espero que les haya servido de mucha ayuda. Espero verlos en otro video. Hasta luego. Chao, chao.